El pueblo de Rosenwald, un pequeño pueblo rodeado de campos de trigo y densos bosques en la campiña alemana, parecía un lugar suspendido en el tiempo. Las estrechas calles adoquinadas y las casas con entramado de madera, pintadas en tonos blancos y marrones, guardaban secretos e historias antiguas, pero también tristezas que se extendían a lo largo de generaciones. Dos familias habían dominado esa comunidad durante décadas, a los Kruger y el Weissman. El resentimiento entre ellos provenía de antiguas disputas por tierras, orgullo herido e intrigas alimentadas por el orgullo y la tradición. Era una rivalidad que ya no necesitaba palabras. Estaba en las miradas sospechosas que se intercambiaban en las ferias, en el silencio que se cernía sobre un miembro de la familia cuando se cruzaban con otro. Crecer en Rosenwald significó heredar este resentimiento como un legado inevitable. Fue en este escenario que Eva Weissman y Lucas nacieron casi al mismo tiempo. Durante su infancia, solo se habían visto unas pocas veces, siempre desde la distancia, bajo la atenta mirada de sus padres. A medida que pasaban los años, las distancias entre ellos se hacían mayores, no por falta de interés, sino por imposición de los adultos. Pero el destino, caprichoso, siempre encuentra la manera de unir lo que intenta separar. Era otoño de 1941. El clima ya traía el olor de hojas secas y el frío de las noches más largas. El pueblo se estaba preparando para la tradicional fiesta de la cosecha, una celebración que, incluso en tiempos de guerra, aún reunía a los residentes. Esa noche, el salón de la iglesia estaba decorado con guirnaldas de trigo y flores secas, y la música resonaba a través de las ventanas abiertas. La guerra parecía lejana, aunque las radios repetían, día tras día, noticias sombrías. Eva, que entonces tenía 18 años, tenía una belleza serena y delicada. Su cabello castaño claro caía en ondas hasta sus hombros, y sus ojos verdes transmitían una inquietud que pocos notaban. A hija única, se sentía atrapada en un mundo de reglas y apariencias que no le pertenecían. Lucas, por su parte, era un joven de 19 años, de postura orgullosa, hombros anchos y mirada decidida. Trabajaba las tierras familiares, pero su corazón deseaba algo más que un futuro preescrito entre plantaciones y rencores heredados. Era conocido por ser reservado, pero siempre respetuoso. La fiesta fue el escenario de lo inesperado. Durante la noche, entre bailes y conversaciones, el azar los puso cara a cara. Un grupo de jóvenes estaba organizando un baile colectivo, y al cambiar de pareja, Lucas y Eva, sin poder evitarlo, acabaron cogidos de la mano en el centro de la sala. Fue un toque breve, casi involuntario, pero suficiente para que la mirada se prolongara más de lo debido. Por un instante, el mundo que lo rodeaba desapareció. No había familias en guerra, ni reglas, ni muros invisibles. Estaban solos, reconociendo el uno en el otro, algo que ninguna prohibición podría borrar. A una afinidad profunda, una llama encendida en el silencio de un simple gesto. Después del baile, ambos se alejaron, llenos de una mezcla de sorpresa e inquietud. Pero ¿cómo podríamos escapar de lo que ya había despertado? En los días siguientes se cruzaron por casualidad en la plaza, en la panadería, en los caminos entre las plantaciones. Cada encuentro traía consigo una mirada furtiva, una sonrisa contenida, una palabra susurrada. El destino conspiró una vez más. Una tarde, Eva se refugió en la antigua biblioteca del pueblo, un edificio olvidado, casi siempre vacío. Allí, entre los estantes polvorientos, encontró a Lucas, también en busca de un refugio tranquilo. Fue el primer momento en que pudieron hablar sin prisas, sin miedo a las miradas ajenas. Descubrieron afinidades inesperadas, un gusto por la literatura, un deseo de un mundo más allá de las estrechas fronteras de Rosenwald y un cansancio de cargar con una culpa y un odio que no eran suyos. Las palabras fluían con una naturalidad desconcertante, como si hubieran estado hablando durante años. A partir de aquella tarde, la biblioteca se convirtió en su lugar secreto. Allí, entre libros viejos y ventanas polvorientas, la amistad creció y dio paso a algo más fuerte, más profundo. Fue un amor incipiente, prohibido, pero imposible de negar. Cada encuentro fortaleció el vínculo entre ellos. Las conversaciones se hicieron más íntimas, las miradas más intensas. Un día, mientras se despedían, Lucas sostuvo la mano de Eva por un momento más del permitido. Sus miradas se encontraron y la verdad quedó flotando en el aire. Lo que sentían ya no podía contenerse, pero el miedo también iba creciendo. Ambos sabían lo que pasaría si los descubrían. Las familias nunca lo aceptarían. El pueblo
con sus lenguas afiladas y su moralismo asfixiante, podría convertirlos en blanco de burla y condena. Aún así, el amor siguió fluyendo, como un río que encuentra aberturas incluso en las rocas más duras. Eva y Lucas no podían, ni querían, negar lo que sentían. Cada carta intercambiada en secreto, cada encuentro en secreto, era un acto de valentía contra un mundo que los quería separados. Pero no imaginaban que el verdadero enemigo aún estaba por llegar. Un enemigo que no se escondió de los ojos de sus familias, sino que marchó a lo largo de las fronteras de Europa, dispuesto a tragarse sueños y separar corazones a la guerra. A medida que pasaban las semanas, lo que había comenzado como un encuentro casual en el Festival de la Cosecha se convirtió en algo más profundo e imposible de ignorar. Eva y Lucas comenzaron a vivir pequeños momentos, migajas de felicidad en medio de un escenario de represión y tradición opresora. Cada mirada intercambiada, cada carta escondida, cada encuentro en la biblioteca era un rayo de luz en un mundo que los quería en las sombras. Ambos sabían que llevaban sobre sus hombros el peso de generaciones. Las familias Kruger y Weissman no solo se despreciaban entre sí, sino que se habían convertido en prisioneros de un orgullo ancestral. Sus padres veían el pasado como una especie de fundamento incuestionable y cualquier intento de reconciliación era considerado una debilidad. Era como si la misma sangre que corría por sus venas les obligara a mantener vivo un odio que ya no tenía sentido. Para Eva, la presión era constante y asfixiante. Tu madre, señora Weissman, era una mujer estricta, devota de las apariencias y las tradiciones. Le repetía a su hija, día tras día, que su destino era un buen matrimonio con alguien de nombre respetable, es decir, de cualquier familia que no fueran los. En cuanto al padre, señor Weissman, hombre austero y severo, dejó claro que cualquier desviación de esta expectativa sería una deshonra imperdonable. Lucas tampoco escapó. El padre, señor, albergaba un profundo rencor contra los Weissman, agravado por antiguas disputas de tierras y la pérdida de un hermano en un conflicto pasado que involucraba a las dos familias. Para él, ver a su hijo mirar un Weissman era una traición. Su madre, una mujer más dócil, se limitó a temer por el futuro de Lucas, aconsejándole que se alejara de problemas. Pero el amor, una vez despertado, es como una semilla que insiste en crecer, incluso en el suelo más árido. Las visitas de Eva a la biblioteca se hicieron más frecuentes, disfrazadas de tardes de estudio o de clases de bordado con una amiga profesora. Lucas, por su parte, tomó rutas alternativas escabullindos por callejones y senderos entre las plantaciones para evitar ser visto. Los encuentros fueron breves, pero llenos de intensidad. Allí, entre los libros viejos y el olor a papel envejecido, crearon un mundo propio. Hablaron de sus sueños en un futuro lejos de Rosenwald, donde pudieran vivir libres de los lazos familiares. Lucas quería estudiar ingeniería, construir puentes y viajar. Eva soñaba con una pequeña librería en alguna gran ciudad, donde pudiera compartir su amor por la literatura. Cada conversación los acercaba más. Las manos que antes se habían tocado por casualidad, ahora se entrelazaron de forma natural. Las miradas se convirtieron en declaraciones silenciosas, e inevitablemente llegó el primer beso, tímido, vacilante, pero cargado de significado. Fue allí donde ambos supieron que no había vuelta atrás. Estaban irrevocablemente unidos. Con el tiempo, las cartas se convirtieron en un puente entre los días en los que no podían verse, escondidas en libros, dejadas bajo piedras en un viejo muro cerca de la iglesia. Estas cartas contenían sentimientos profundos. Lucas escribió con pasión contenida: si este mundo fuera más justo, caminaría contigo de la mano por la plaza sin miedo, pero por ahora, cada palabra escrita es un voto de esperanza de que algún día esto sea posible. Eva respondió con igual ternura: aunque los muros de nuestras familias se levanten como fortalezas, mi corazón ya no les pertenece, es tuyo y nadie puede quitártelo. Pero el miedo a ser descubierto era constante. Las calles del pueblo estaban pobladas de miradas atentas, y bastaba un resbalón para que todo se derrumbara. Por eso, cada paso estaba calculado y cada gesto velado. El miedo era un compañero constante, y paradójicamente, hacía que el amor fuera aún más ardiente, más urgente. También estaba la angustia del tiempo. La guerra, que hasta entonces parecía un eco lejano, comenzó a acercarse como una sombra inevitable. Los jóvenes del pueblo fueron convocados cada vez con mayor frecuencia. Las radios traían noticias cada vez más sombrías sobre las batallas en el este
Era como si el destino estuviera preparando un golpe aún más cruel para esos dos corazones apasionados. Una tarde, durante una de sus reuniones secretas, Lucas habló en tono serio. Si la guerra me lleva, quiero que lo sepas. Ninguna distancia, ninguna trinchera podrá matar lo que siento por ti. Eva le tomó las manos y sus ojos se llenaron de lágrimas. Y esperaré. No importa cuánto tiempo. Importa cuántas cartas tenga que escribir sin respuesta. Sin embargo, las señales de peligro estaban en todas partes. Un vecino había comentado que había visto a Eva caminando cerca de la antigua biblioteca en compañía de un chico de la familia equivocada. El rumor, aún susurrado, podría extenderse como un reguero de pólvora. Lucas y Eva sabían que debían tener aún más cuidado. El temor de una tragedia inminente se cernía sobre ellos como una tormenta a punto de estallar. Sin embargo, incluso bajo el peso de las tradiciones, las miradas y la amenaza de la guerra continuaron. Porque, al final, amar, incluso en secreto, incluso a riesgo, era mejor que no amar en absoluto. Cada encuentro fue un acto de resistencia. Cada palabra intercambiada, una reafirmación de que la vida no puede ser controlada completamente por viejos rencores. Pero ni siquiera ellos imaginaban que el golpe más grande estaba aún por llegar y que pronto una nueva separación les haría luchar, no solo contra sus familias, sino contra el tiempo mismo y el horror de la guerra. Cuanto Eva y Lucas tenían cuidado, por mucho cuidado que tuviera cada encuentro planeado. Había algo que no podían controlar en los ojos y las lenguas de la aldea. Rosenwald era pequeño y los rumores viajaban tan rápido como el viento a través de los campos. Fue en una tarde gris cuando todo empezó a desmoronarse. La biblioteca, refugio seguro durante tantos meses, se convirtió en el escenario del primer resbalón. Un joven llamado Otón, el primo lejano de Eva, y un chico propenso a los chismes, caminaba por la calle lateral cuando vio la silueta de Lucas saliendo discretamente del edificio. Lo reconoció inmediatamente, no era difícil detectarlo. Kruger en Rosenwald. Más tarde, cuando escuchó a Eva marcharse unos minutos después, no necesitó nada más para construir una historia. Y las historias, en Rosenwald, no necesitaban pruebas para ser peligrosas. Esa noche, durante la cena en casa de los Weissman, Otto, con una sonrisa cínica, soltó la bomba. Vi a alguien interesante en la biblioteca hoy. Parecía que algunas de las chicas han estado estudiando más de lo que pensábamos. La mirada del señor Weissman se levantó de la sopa como un látigo. ¿De qué estás hablando, Otto? Con aire inocente, el joven continuó. Bueno, es que Eva se fue justo después de un tal Lucas. Extraño, ¿no crees, tío? El silencio que siguió fue mortal. La cuchara del señor Weissman aterrizó lentamente sobre la mesa. Señora Weissman se puso pálido, y Eva, sin poder ocultar su inquietud, bajó la mirada. No tardó mucho en estallar la furia. Y la verdad, rugió el señor Weissman. Te reunirás con ese traidor. Eva intentó hablar, pero las palabras no le salían. Las lágrimas comenzaron a formarse, no de culpa, sino de impotencia ante la injusticia que se estaba orquestando contra ella. Responder, insistió el padre, cada vez con más fuerza. Intentar, susurró finalmente. Pero no es como piensas. Nos amamos. La palabra amor me pareció un insulto. El puño del señor Weissman golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos temblaron. Esto es una vergüenza, una deshonra para nuestra familia. Mientras viva, jamás permitiré que tengas ninguna conexión con ese gusano. Señora Weissman, tratando de mantener cierta compostura, pero igualmente abrumado por el prejuicio, agregó, Eva, hija mía, no lo entiendes. Nos odian, siempre nos han odiado. Es una ilusión infantil creer que podría ser diferente. Las lágrimas corrieron por el rostro de Eva, pero había algo más fuerte que el miedo dentro de ella. Una certeza inquebrantable de lo que sentía. Puedes prohibirme, puedes encerrarme en casa, pero no puedes cambiar lo que hay en mi corazón. Las palabras enfurecieron aún más al padre. De ahora en adelante, ya no saldrás sola, ni biblioteca, ni paseos. Y si ese chico se atreve a acercarse otra vez, lo pagará caro. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Lucas todavía no sabía qué había sucedido, pero pronto las sombras del escándalo lo alcanzarían. Al día siguiente, señor recibió una visita inesperada. Señor Weissman, acompañado de otros dos hombres de la familia, llamó a la puerta con aire amenazador. Sin andarse con rodeos, lanzó la acusación. Tu hijo
Está seduciendo a mi hija. Está manchando el honor de mi casa. En esto se acaba ya. Señor, tan orgulloso como su rival, no se acabarda. Mi hijo no necesita seducir a nadie en sí. Hay algo entre ellos. Quizá tu hija tenga algo que ver. Pero que sepas esto, si tocas a Lucas, tendrás que responder por ello. La atmósfera entre las familias se volvió insoportable. El pueblo pronto se llenó de rumores. Las miradas de desaprobación se multiplicaron. Lo que una vez fue un amor secreto se convirtió en un escándalo público. Para Lucas, la noticia llegó a través de un amigo de confianza. Al enterarse, corrió a intentar encontrar a Eva, pero descubrió que ella se encontraba prácticamente prisionera en casa. Las cartas, que antes fluían libremente, ahora tenían que entregarse con extremo riesgo si es que se entregaba N. Una noche lluviosa, Lucas logró acercarse a la valla trasera de la casa de los Wiseman. Usando un pequeño espejo de señales, acordó un código con Eva. Cuando vio el destello de luz en respuesta, su corazón se hundió. Entre los listones de la valla, logró deslizar una pequeña nota. Amado mío, estoy bien, pero me vigilan. Quieren obligarme a casarme. No sé cuánto tiempo resistiré, pero mi amor por ti es más fuerte que cualquier cosa. No me olvides. Lucas sintió una mezcla de desesperación y rebeldía. El asedio se estaba cerrando. Era necesario actuar. En las semanas siguientes, ambos comenzaron a planificar una fuga. Era la única salida. Pero antes de que pudieran poner en práctica su plan, les sobrevendría una nueva tragedia. Un golpe que no vendría de sus familias, sino del mundo en guerra. El llamado a filas de Lucas para unirse al ejército estaba en camino. Tras semanas de tensión, con Eva confinada bajo la atenta mirada de sus padres y Lucas vigilado por la creciente desconfianza del pueblo, ambos llegaron a la misma conclusión: ya no había lugar para la esperanza en Rosenwald. El amor que compartían fue visto como una afrenta. Sus familias nunca lo aceptarían, y cada día que pasaba solo hacía la situación más insostenible. Pero lo que realmente despertó la urgencia fue una carta. Una carta desde la capital, dirigida a Señor, una notificación oficial. A Lucas había sido llamado a filas para el servicio militar. La guerra, hasta entonces una sombra lejana, ahora invadía brutalmente sus vidas. Cuando Lucas leyó la citación, sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Se acercaba la fecha de presentación. Tendría que irse en unas semanas. La noticia, que pronto se difundiría, haría imposible cualquier intento de contactar con Eva Ann. Ya no había tiempo para esperar. Esa misma noche, arriesgándolo todo, Lucas se dirigió a la valla trasera de la casa de Wiseman. Estaba lloviendo mucho. Las gotas caen sobre las hojas como una sinfonía de presagios. Sabía que se incrementaría la vigilancia, pero había que correr el riesgo. Con la señal acordada, esperó ansiosamente. Durante minutos que parecieron eternos, no ocurrió nada. Pero entonces una luz tenue apareció desde la ventana del dormitorio de Eva. Unos momentos después, ella apareció, pálida, con ojeras, pero sus ojos aún brillaban de amor. Con un esfuerzo desesperado, Lucas susurró: Eva, ya no hay tiempo. Me han llamado, me llevan al frente. Los ojos de Eva se llenaron de lágrimas. No puede ser. Lucas, si te vas, y si pasa algo, no te volveré a ver. Él respiró profundamente. Por eso tenemos que correr, antes de que me atrapen. No podemos esperar más. Mañana por la noche, al anochecer, nos vemos detrás de la vieja iglesia. Lo tengo todo planeado. Tomaremos el camino hacia el sur, cruzaremos la gran ciudad. Allí nadie nos reconocerá. Podemos empezar de nuevo. Eva dudó, no porque dudara de su amor, sino porque el miedo, como una cadena invisible, pesaba sobre ella. Mi madre sospecha de todo. Ni siquiera me dejan salir sola al jardín. ¿Y si se enteran? ¿Y si nos pillan? Lucas sostuvo sus manos entre los listones de la cerca, sintiendo el frío de sus dedos. Amor mío, prefiero arriesgarlo todo antes que vivir sin ti. Si nos quedamos aquí, nos destruirán. Y la guerra. Patria quitam. La oportunidad de regresar. No puedo ir al frente sin al menos intentarlo. Sin ti a mi lado, nada tendrá sentido. Eva cerró los ojos, luchando por contener las lágrimas. En el fondo, ya lo había decidido. La vida que sus padres habían planeado para ella, un matrimonio forzado, una existencia de apariencias y amargura, no era vida en absoluto. Lucas era su única verdad, tu único futuro. Mañana, dijo finalmente, con voz temblorosa pero firme, estaré allí detrás de la iglesia. Lo
Ambos corazones latían como tambores. Fue una promesa sellada en el límite del tiempo. Al día siguiente, el mundo parecía conspirar contra ellos. Por la mañana, señora Wiseman le informó a Eva que habían recibido una propuesta formal de matrimonio de un joven de otra familia respetable. El plan de los padres era claro: casar a su hija lo más rápido posible para distanciarla de cualquier recuerdo de Lucas. Eva fingió resignación, pero por dentro contaba las horas. Mientras tanto, Lucas preparó todo lo que pudo. Cogió una pequeña mochila, algo de ropa, algo de dinero que había ahorrado con esfuerzo y documentos falsificados que un conocido le había conseguido a cambio de favores. También revisó las cartas de Eva, en cada palabra, cada línea, un fragmento del amor que lo impulsaba. Al anochecer, cuando el pueblo estaba sumido en el silencio, Lucas abandonó sigilosamente la casa. Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada paso hacia la iglesia estaba cargado de significado, no solo un escape, sino una lucha por el derecho a amar. Detrás de la vieja iglesia, bajo la tenue luz de la luna filtrada a través de las nubes, esperó. Cada minuto parecía una eternidad. El sonido de una ramita rompiéndose en la distancia le hizo oprimir el pecho. ¿Qué pasaría si no pudiera salir? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran enterado? Pero entonces, una delicada figura apareció entre los árboles. Era Eva, envuelta en un abrigo oscuro, con el rostro pálido pero decidido. Llevaba solo una pequeña bolsa y un viejo cuaderno en sus cartas y un libro de poemas, las únicas posesiones que se había permitido llevar. Cuando se vieron, corrieron el uno hacia el otro, abrazándose fuertemente. Por un instante, todo miedo desapareció. «¿Viniste?», susurró Lucas emocionado. «No pude no venir», respondió Eva. «Eres mi todo». Pero antes de que pudieran dar el primer paso hacia la libertad, un sonido cortó la noche en voces, gritos distantes. Alguien los había visto. Las familias, alertadas, comenzaron la búsqueda. Lucas tomó la mano de Eva. «Corre, no mires atrás». Pero ya era demasiado tarde. Empezaron a aparecer figuras entre los árboles. La fuga, tan cuidadosamente planeada, se estaba desmoronando ante sus ojos. Rodeados, fueron separados por la fuerza. Eva, arrastrada por sus propios padres, gritó llamando a Lucas. Él, contenido por los hombres del pueblo, luchó en vano. El sueño de escapar se hizo añicos allí, en el frío suelo de la noche. Pero en sus corazones permanecía una certeza: la guerra aún no había comenzado y aún no se habían rendido. El fracaso de la fuga dejó profundas cicatrices en ambos. Eva, llevada a la fuerza de regreso a casa, estuvo encerrada en su habitación durante días, sin contacto con el mundo exterior. Lucas, inmovilizado y humillado frente al pueblo, fue entregado a su padre bajo claras amenazas. Cualquier nuevo intento de acercamiento sería costoso. Pero mientras las familias celebraban su triunfo y creían haber restaurado el honor, pocos sabían que el mayor enemigo no provenía de los corazones de los enamorados, sino de las mismas líneas del frente de la guerra que avanzaba sin piedad. Unos días después del episodio, llegó lo inevitable. Una carta oficial llegó a casa de los. Esta vez sin respuesta. Lucas debía presentarse en el batallón de infantería que partiría hacia el frente oriental en 7 días. Ya no hubo más demoras ni más lagunas legales. Era hora de ponerse el uniforme y marchar hacia un futuro incierto. Cuando recibió la noticia, Lucas sintió que el pecho se le oprimía insoportablemente. No era solo la perspectiva de la guerra lo que lo aterrorizaba. Era saber que lo estaban separando de Eva sin posibilidad de decir adiós. El intento de fuga había fracasado. La vigilancia era constante y las familias eran más hostiles que nunca. Esa noche, en su habitación, sentado a la tenue luz de una lámpara, Lucas miraba fijamente la citación sobre la mesa. Las palabras bailaron ante sus ojos. La fecha de presentación, la ciudad de partida, y un único pensamiento martillando su mente: no puedo irme sin decirle lo que siento, sin que sepa que no la olvidaré, pase lo que pase. Tomando una hoja de papel, con manos temblorosas, comenzó a escribir. Cada palabra llevaba consigo una urgencia feroz, como si el tiempo se escapara con cada trazo de la pluma. Eva mía, si esta carta te llega, sabrás que mi destino me llama. No pude verte ni abrazarte una última vez, pero en mi corazón llevo tu nombre, tu mirada, tu amor. No sé qué me depara la guerra, pero te prometo que cada latido de mi corazón, cada paso, será para ti. Si un día no regreso, recuerda esto: te amé más que a la vida. Una vez terminada la carta, Lucas la dobló con cuidado y se la confió a su más fiel amigo,
Klaus, un joven del pueblo que conocía la historia de ambos y que, a pesar de los riesgos, prometió entregarla. «Haz esto por mí, Klaus, antes de irte». Klaus asintió con el rostro sombrío. Mientras tanto, Eva, todavía prisionera en su propia casa, sentía una angustia creciente en el pecho. Las discusiones entre sus padres se hicieron más frecuentes. Insistieron en acelerar el matrimonio concertado, temiendo que nuevos escándalos empañaran la reputación de la familia. Pero Eva resistió con feroz obstinación, negándose a cualquier compromiso. Las noches eran las más duras. Tumbado en la oscuridad, escuché el viento en las ventanas e imaginé a Lucas en algún lugar del pueblo, tal vez igualmente perdido. En sus pensamientos y en el dolor. No sabía nada de la llamada. Él no sabía que el tiempo se había convertido en su mayor enemigo, hasta que, en la mañana del quinto día, Klaus logró acercarse a la ventana de su dormitorio, disfrazado de mensajero. En un momento de distracción, la criada arrojó una pequeña piedra a la ventana. Eva, reconociendo la señal, corrió a abrir un pequeño hueco. Con ojos urgentes, Klaus susurró: «Lo han citado. Se va en 2 días en me. Pidió que le diera esto». Las manos de Eva temblaban cuando recibió la carta. Cuando leyó las primeras líneas, empezaron a fluir lágrimas incontrolables. La marcha de Lucas fue un golpe que ella no estaba preparada para soportar. Tan pronto como Klaus se fue, Eva comprendió que necesitaba actuar. Arrancó un trozo de papel, cogió un lápiz y escribió una respuesta apresurada, pero sincera: «Mi querido Lucas, la noticia me destroza el alma. No soporto la idea de que te vayas sin al menos saber de mí, que mi amor por ti nunca morirá. Sí, hey, alguna manera, un momento antes de tu partida, intenta verme. Te esperaré, aunque sea un momento, cerca del puente viejo, al anochecer de mañana. Si no puedes venir, ten esta certeza: siempre te amaré. Una vez más». Klaus fue el intermediario. Lucas recibió la carta al anochecer y, sin dudarlo, decidió que lo intentaría. Aún con patrullas en el pueblo, aún conociendo los riesgos, no se iría sin intentar un último encuentro. La víspera de su partida, con el uniforme ya preparado, Lucas salió de la casa en secreto, con el corazón en llamas. Llegó al puente poco antes de medianoche, envuelto en la fría niebla que subía del río. Durante largos minutos esperó en silencio. El sonido de suaves pasos sobre la grava anunciaba su presencia. Eva había aparecido vestida con una capa oscura y con el cabello recogido bajo un pañuelo. Cuando sus miradas se cruzaron, no hicieron falta palabras. Corrieron uno hacia el otro y se abrazaron fuertemente, como si quisieran fusionar sus almas. Silencio del amanecer. Se juraron amor eterno. Prometieron escribir siempre que fuera posible. Y Lucas, sosteniendo tiernamente el rostro de Eva, dijo: «No importa dónde esté, mi corazón será tuyo, y volveré en por ti, volveré». Las horas se escaparon como arena entre los dedos. Cuando aparecieron los primeros signos del amanecer, tuvieron que decir adiós. Con un último beso lleno de lágrimas y esperanza, se separaron. A la mañana siguiente, con el uniforme puesto y la mochila al hombro, Lucas se embarcó con su batallón. Mientras el tren se alejaba, entre humo y gritos, miró hacia el horizonte, sosteniendo en su bolsillo la última carta de Eva, un amuleto contra el miedo. La guerra había comenzado, y con ella, un nuevo capítulo en su historia. Un capítulo escrito con sangre, anhelo y amor. En el tren que tomó Lucas y los otros jóvenes soldados al frente, parecían avanzar no solo a través de las líneas del territorio, sino también a través del tiempo mismo, como si cada kilómetro los alejara más de quienes habían sido hasta entonces. El rostro de Lucas, una vez marcado por la juventud y el brillo del amor recién descubierto, ahora tenía una gravedad que nadie en Rosenwald había visto jamás. Sabía que la guerra era implacable, sabía que tal vez nunca regresaría, pero había algo que también sabían: no importaba dónde estuviera, le escribía a Eva mientras tuviera vida y fuerza. Sus palabras serían el hilo invisible que los mantendría conectados. La primera noche en el campamento fue una pesadilla de sonidos extraños, órdenes duras y un frío cortante que se filtraba a través de la ropa. Pero al encontrar un pequeño momento de soledad, Lucas sacó con cuidado un cuaderno de cuero, un regalo que le había dejado su abuelo, y comenzó a escribir. A la luz parpadeante de una vela, las palabras llegaron como un soplo de vida: «Mi Eva, mi luz, mi amor, hoy me desperté en un lugar tan alejado de todo lo que conocemos que parece otro mundo. Pero dentro de mí estás vivo. En cada Penskimir, el tren me trajo aquí, y los hombres hablan de batallas y glorias,
pero todo lo que mi corazón desea es tu abrazo. No sé cuándo llegará esta carta, ni siquiera si llegará, pero escribirla me da fuerzas. Prometí que volvería y lo prometo una vez más, Ann, por ti sobreviviré. Cuando terminó, su pecho se sintió un poco más ligero. La carta sería entregada por correo de guerra a un sistema incierto, pero la única esperanza que tenía. Se lo entregó a un oficial de correos y regresó a su puesto. Mientras tanto, en Rosenwald, la vida es. Eva ha seguido como un eco de ausencia. Después de que Lucas se fue, sus padres reforzaron aún más el asedio. Intentaron obligarla a aceptar el matrimonio concertado, alegando que un novio digno podría borrar el escándalo. Pero Eva se negó a ceder. En el fondo de su corazón, solo una cosa importaba: noticias de Lucas. Los días se hicieron largos, las noches insoportables. El miedo la carcomía. ¿Qué pasaría si cayera en la primera batalla? ¿Qué pasaría si nunca volviera a escuchar tu voz? Pero a pesar de todo, Eva escribió. Como ritual, se sentaba en su habitación, a la luz de la lámpara, y volcaba en un papel todo lo que sentía. A mi querido Lucas, cada día sin ti es una eternidad. Guardo tu último beso como quien guarda un tesoro. Todavía puedo sentir tu tacto, tu voz, susurrando promesas que me dan fuerza. Aquí todo parece más frío, más vacío, pero la esperanza de recibir tus palabras me sostiene. Por favor, escribe. Caroline será mi comida. No me olvides. No me dejes en esta soledad. Pasaron las primeras semanas. Los combates eran esporádicos, pero el miedo era constante. Entre las marchas y los disparos a lo lejos, Lucas se aferraba a un único pensamiento. Eva lo estaba esperando. Siempre que pude, escribí. No eran cartas largas, a veces solo unas pocas líneas, pero estaban imbuidas de sentimiento en mi Eva. Hoy vi un cielo estrellado que me hizo pensar en ti. Bajo este mismo cielo, sé que tú también miras las estrellas y me buscas. Estoy bien, pero la guerra es cruel. Cada día es una lucha para mantener la esperanza. Pero tu amor me protege. Sigo luchando por nosotros. Las cartas, cuando llegaron, fueron un bálsamo para Eva. Ella leyó y releyó cada palabra, guardándolas en una caja de madera que escondió debajo del piso de su habitación. A su vez, las respuestas de Eva eran esperadas con febril ansiedad por Lucas. Cuando un correo de guerra llegaba al campamento, los soldados corrían a ver si había algo de casa. Al recibir una carta de ella, Lucas se alejaba en silencio, abría cuidadosamente el sobre y leía cada línea como si fuera un relicario. Amado mío, sepa que cada noche oro por usted. Te imagino fuerte, valiente, resistiendo por nuestro amor. No dejes que la guerra borre tu sonrisa. Aquí cuento los días, y aunque pasaran 1000 años, yo te esperaría. Pero la guerra, despiadada, no dio respiro. Después de un mes relativamente tranquilo, el batallón de Lucas fue trasladado a una línea de frente más peligrosa. La lucha se hizo más intensa, las bajas se acumularon, y escribir se volvió más difícil. A veces pasaban semanas sin que pudiera enviar ninguna noticia. Aún así, en los intervalos entre un ataque y otro, Lucas se obligó a escribir. Aunque solo fuera una nota a mi vida, si estas son mis últimas palabras, sepan que los amé hasta el final. Pero no me doy por vencido. Por ti, me resisto siempre. La ausencia de cartas comenzó a torturar a Eva. Cada golpe a la puerta hacía que su corazón diera un vuelco. Cada soldado que pasaba por el pueblo le traía una mezcla de esperanza y desesperación. Pero entonces, una mañana lluviosa, un cartero de guerra llegó a Rosenwald con un pequeño paquete de cartas, entre ellos un sobre amarillento, marcado por el tiempo y el polvo de la guerra. Era de Lucas. Al abrir la carta, con manos temblorosas, Eva leyó: a mi amor eterno, las batallas son duras. Muchos de mis compañeros ya se han ido, pero estoy vivo. Por ti, por nosotros, sigo en pie. No sé cuánto tiempo más podré resistir, pero mientras pueda escribir, serás mi refugio. Agárrate fuerte. Vuelvo enseguida. Las lágrimas de Eva mojaron el papel, y en ese momento supe que no importaba cuánto durara la guerra, su amor sobreviviría en cada carta, y mientras hubiera palabras, habría esperanza. En Rosenwald el tiempo parecía avanzar de manera desigual. Los días eran lentos, llenos de tensión constante, mientras que las noches traían una soledad casi insoportable. Vida se había convertido en un ciclo repetitivo de pretensión y resistencia. Exteriormente mantenía la fachada de una hija obediente. En su interior, estaba librando una guerra tan dura como la que Lucas
mirando al frente. Desde el intento de fuga y la marcha de Lucas, la vigilancia de sus padres se había vuelto implacable. Señor Wiseman, más estricta que nunca, le había prohibido cualquier contacto con el mundo exterior que no estuviera estrictamente supervisado. Incluso ir a la iglesia, que antes era un momento de respiro, ahora ocurría bajo la atenta mirada de su madre. Se controló la correspondencia y se limitaron las visitas. Cualquier signo de desafío fue inmediatamente reprimido. Pero Eva ya no era la joven sumisa que conocieron sus padres. Algo había cambiado en ella. El amor que sentía por Lucas, alimentado por cada carta que recibía y cada recuerdo de su tiempo juntos, se había convertido en un faro que la guiaba. Incluso rodeado de muros, se negó a ser destruido. Las cartas de Lucas, cuando llegaban, eran escondidas con sumo cuidado. Los guardaba en una pequeña caja de madera, debajo de una tabla suelta del suelo de su habitación. Allí, en las horas más solitarias de la noche, releía cada línea, cada palabra, como si fueran promesas grabadas en su corazón. Sus palabras le dieron fuerza para resistir. Mi Eva, incluso en las trincheras, incluso bajo el fuego enemigo pienso en ti, tu amor es mi escudo. No dejes que nadie te obligue a vivir una vida que no quieres. En lucha, como yo lucho. Un día estaremos juntos de nuevo. Estas palabras resonaron en su mente mientras enfrentaba la creciente presión de sus padres. Señora Wiseman, temidando por el futuro de su hija y la reputación de la familia, insistió en un matrimonio rápido. Se había elegido un pretendiente, Heinrich Bauer, hijo de un comerciante influyente y un hombre de carácter dudoso, pero de buen nombre según los estándares del pueblo. Eva, ha pasado demasiado tiempo, dijo la madre. Es hora de pensar en tu futuro. En Lucas no volverá. Y aunque lo hiciera, nunca lo aceptarían aquí. Heinrich es un buen candidato. Es tu deber aceptarlo. Pero Eva se mantuvo firme. No amo a Heinrich. No puedo casarme con alguien a quien no amo. Estas palabras provocaron acalorados debates noche tras noche. Señor Wiseman incluso gritaba y golpeaba la mesa con los puños, amenazando con limitar aún más su libertad. Pero nada pudo quebrantar la determinación de Eva. En el fondo, ella lo sabía, ceder sería matar todo lo que era verdadero en su corazón. Mientras se resistía en casa, Eva buscó formas de mantener la comunicación con Lucas con la ayuda de Klaus, quien continuó sirviendo como intermediaria. Pudo enviar y recibir cartas esporádicamente. Cada nueva línea de Lucas era un soplo de esperanza. Pero a medida que avanzaba la guerra, las cartas empezaron a llegar tarde. Pasaron meses sin ninguna noticia. El miedo creció. ¿Qué hubiera pasado si Lucas hubiera resultado herido? Y sí, aún así, Eva se negó a rendirse. Cada día, encendía una vela en el alféizar de la ventana, mirando hacia el cielo nocturno. Era su ritual silencioso, una forma de decirle a Lucas, donde quiera que estuviera, que ella todavía lo estaba esperando. A medida que el pueblo se hundía más en el oscuro clima de la guerra, cada vez se reclutaban más jóvenes, y las noticias de batallas perdidas llegaban en masa. Eva se convirtió en un símbolo de resistencia. Incluso los aldeanos que anteriormente habían murmurado contra ella comenzaron a mirarla con silencioso respeto. Era una joven que desafió todas las tradiciones, los padres, el miedo. Una tarde, durante un viaje supervisado a la iglesia, una señora Mayo R., conocida como señora Annalise, se acercó discretamente a Eva con una mirada cómplice. Susurró: no te rindas, niña. El amor verdadero es más fuerte que la guerra. Que Dios te proteja. Palabras sencillas, pero que conmovieron profundamente a Eva. No todos estaban en contra de ella. ¿Why? Aunque lo hicieran, no cambiaría su decisión. Los días se arrastraban lentamente. Las presiones iban aumentando. Pero entonces, una tarde lluviosa, cuando ya casi había perdido la esperanza de recibir más noticias, Klaus logró entregarle una carta. El sobre estaba sucio, manchado de boro, con las esquinas rotas, pero era de Lucas. Mi luz, el tiempo entre nuestras cartas es cruel, pero saber que todavía me esperas me da fuerzas. Sobrevivo por ti en las batallas son brutales. Perdí amigos, horrores que no puedo describir, pero tu amor me mantiene humano. No dejes que te obliguen a resistir. Un día volveré para ti. Paranos. Eva lloró al leer esas líneas, pero eran lágrimas de renovada esperanza. Si Lucas pudo resistir en el infierno de la guerra, ella resistiría en su propio infierno en casa. Esa noche, encendió la vela una vez más, sosteniendo la carta cerca de su pecho. Miró el cielo nublado e hizo una promesa silenciosa:
Te esperaré, no importa cuánto tiempo. No importa lo que intenten imponerme. Mi amor por ti es eterno, y si Dios lo permite, un día volveremos a caminar juntos, libres. Y así, entre el miedo y el coraje, Eva continuó. Porque el amor verdadero, como le había dicho una vez Lucas, no se doblega ante las guerras. Él se resiste, él sobrevive. Ese año el invierno llegó temprano en Rosenwald. La escarcha cubría los campos por la mañana y las chimeneas humeaban día y noche en las casas del pueblo. Pero dentro de la casa de Weissman el frío no era solo climático, era emocional. Entre Eva y sus padres, el silencio se había hecho denso, così palpable. Ninguna de las partes cedió, y a pesar de toda la presión, ella se mantuvo firme, resistiendo el matrimonio forzado, aferrándose con todas sus fuerzas a la esperanza que quedaba a las cartas de Lucas Ampero. Con la llegada del invierno, algo cambió. El flujo de correo ha disminuido drásticamente. Sin previo aviso, las cartas dejaron de llegar. Durante semanas, Eva esperó ansiosamente el familiar golpe. En la ventana, la llegada de Klaus. Para el sobre con la inconfundible letra de Lucas Ampero no llegó. Al principio, intentó convencerse de que todo se debía al caos de la guerra, a los caminos bloqueados por la nieve o a la censura militar. Pero a medida que pasaban los días, la inquietud se convirtió en miedo. Cada amanecer era una tortura. Cada golpe a la puerta hacía que su corazón se acelerara con la esperanza de encontrar al cartero, solo para ser seguido por una amarga decepción. Las noches eran aún peores. La almohada, antaño refugio de los sueños de Lucas, se convirtió en confidente de las lágrimas que ya no podía contener. Eva empezó a consumirse. Su piel perdió su brillo. Sus ojos se volvieron apagados e incluso las pequeñas alegrías de la vida cotidiana se estaban desvaneciendo. Pero aún así, se negó a aceptar lo peor. Él está vivo, se repitió a sí misma en sus pensamientos. Prometió volver, volverá. Pero el silencio, como un veneno lento, comenzó a corroer su esperanza. El pueblo no ayudó. Las noticias que llegaban del frente eran cada vez más sombrías. Los rumores hablaban de batallones diezmados, soldados desaparecidos y ciudades en ruinas. En las plazas empezaron a anunciarse los nombres de los muertos. Cada lista leída en público le producía escalofríos en la espalda a Eva, pero el nombre de Lucas aún no había aparecido. Eso al menos fue un pequeño alivio. Una mañana, Eva encontró a Klaus en la feria del pueblo. La llevó discretamente a un rincón. Con expresión seria, Eva: no he podido conseguir noticias. El frente ha cambiado, muchos mensajeros no llegan. No sé dónde está Lucas ahora, nadie lo sabe. Las palabras de Klaus golpearon a Eva como un puñetazo, pero ella se mantuvo firme. Él está vivo, dijo, más para sí misma que para Klaus tiene que serlo. Aún así, el vacío persistía. Sin las palabras de Lucas, sin un hilo de conexión con él, Eva comenzó a sentir el peso del aislamiento. Los intentos de sus padres de obligarla a casarse volvieron con renovada fuerza, aprovechándose de su fragilidad. Ya basta, Eva, dijo la madre, se olvidó de ti. O peor aún, ya no está vivo. Ya no podemos permitir que destruyas tu futuro por un sueño. Pero Eva no se inclinó. Hasta que sepa que se ha ido, no aceptaré a otro hombre. Mi corazón le pertenece. Con cada negativa, la tensión en la casa aumentaba. Las discusiones se hicieron más frecuentes. El señor Weissman incluso amenazó con encerrarla nuevamente en su habitación. Pero Eva, a pesar de su miedo, los enfrentó con un coraje sorprendente. Su amor por Lucas le había dado una fuerza que ella misma nunca había conocido. Pero el silencio de las cartas continuó. Pasaron los meses. El invierno dio paso a una tímida primavera. Iba. Las flores que florecieron parecían burlarse de su dolor. Ella seguía encendiendo la vela en la ventana todas las noches. Era su ritual. Su único vínculo visible con Lucas fue una de esas noches, sentada cerca de la ventana, que Eva, abrazando la caja donde guardaba sus viejas cartas, susurró entre lágrimas: ¿dónde estás, mi amor? ¿Por qué no me escribes? Daría lo que fuera por una palabra tuya, por una señal de que estás viva. Los recuerdos de los momentos con Lucas, las conversaciones en la biblioteca, los planes de escape, el último abrazo en el puente, todo volvió como una película dolorosa en su mente, y cada escena era un cuchillo que le daba vueltas en el pecho. El dolor se hizo tan intenso que por un momento, Eva casi se rindió. Casi creyó en las palabras de sus padres. Estuvo a punto de pensar en rendirse, pero entonces cogió una de las viejas cartas de Lucas,
la que leía con más frecuencia a mi Eva. Aunque un día mis cartas no lleguen, aunque el mundo intente separarnos, debes saber que mi amor por ti es inmortal. Nunca te olvidaré, nunca dejaré de luchar por ti. Estas palabras fueron su renacimiento. Secó las lágrimas. El amor que tenían era mayor que su miedo, y aunque el silencio intentara matarlo, ella no lo permitiría. Desde ese día, decidió que no se rendiría. Envió nuevas cartas con Klaus, aún sin saber si llegarían. Escribió largas páginas contando sus días, cómo resistió, como todavía lo esperaba. Amado mío, no sé dónde estás, ni si mis palabras llegan a ti, pero sigo escribiendo, porque mientras haya vida en mí, te esperaré. Mi amor por ti no tiene fin, y si Dios lo permite, un día nos volveremos a encontrar. Así, entre el miedo y la esperanza, entre el dolor y el coraje, Eva resistió, porque incluso en el silencio más profundo, el amor verdadero habla más fuerte. La primavera avanzaba lentamente en Rosenwald, pero dentro de Eva, el invierno persistía. Por mucho que el mundo a su alrededor floreciera, ella permanecía atrapada en un silencio opresivo. Habían pasado meses desde la última carta de Lucas. En las noches se convirtieron en largas vigilias, los días en un esfuerzo constante por mantener viva la esperanza. Aún así, ella escribía una nueva carta a Lucas y se la confiaba. Klaus, quienes, a pesar de todas las dificultades y peligros, siguieron intentando enviarlos a través de contactos en el correo militar. Era un ritual de resistencia. Mientras ella escribía, mientras le hablaba en sus pensamientos, él seguía existiendo para ella. Pero el vacío empezaba a pesar. Había días en los que Eva apenas podía mantenerse en pie. El rostro se había vuelto pálido y los rasgos delgados. Incluso los habitantes del pueblo notaron su sufrimiento y algunos, en silencio, comenzaron a respetar su terquedad. Fue un día cualquiera, cuando menos lo esperaba, que el destino por fin volvió a darme un rayo de esperanza. Mientras Eva ayudaba a su madre a organizar los armarios, tarea que realizaba mecánicamente para evitar más discusiones, oyó un alboroto que venía de la calle. Miró por la ventana y vio a un viejo cartero del pueblo vecino que llegaba a caballo. No era el cartero habitual, y eso le llamó la atención. Klaus apareció poco después sin aliento, llamándola discretamente al patio trasero. Aprovechando un momento en que su madre estaba fuera para ir a buscar más ropa, Eva corrió hacia él con el corazón acelerado. «Eva», dijo Klaus con los ojos brillantes. El viejo cartero trajo un paquete de correo tardío. Provenía de un puesto fronterizo aislado durante el invierno. Entre él estaba esto. Sacó un sobre arrugado de su abrigo, con las esquinas desgastadas y el papel amarillento. Pero lo que importaba era la letra inconfundable. La era de Lucas en el mundo de Eva se detuvo por un momento. Con manos temblorosas, tomó el sobre y lo apretó contra su pecho. Las lágrimas brotaron incluso antes de abrir la carta. «Está vivo», susurró. «Él todavía vive». Sin esperar, corrió a su habitación y cerró la puerta. Se sentó en la cama y, con todo el cuidado del mundo, rompió el sello ya desgastado. La sábana de dentro estaba un poco rota, manchada de barro y quizás de sangre, pero las palabras estaban allí, intactas. «Mi eterna Eva, estas palabras están escritas en un refugio improvisado, bajo la lluvia incesante. No sé si te llegarán. Las batallas han sido implacables. A muchos cayeron. A veces el miedo me toca, pero tu rostro, tu amor, son mi ancla. Estoy herido, pero vivo. No tengas miedo por mí. Cada día, cada noche, pienso en nuestro reencuentro. Te escribo siempre que puedo, pero no sé si mis cartas llegan alguna vez. Si esto liga, sepan que todavía estoy luchando. Para ti, para nosotros. Nunca pierdas la esperanza. Mi amor». Las lágrimas fluyeron en profusión. Eva leyó y releyó esas líneas decenas de veces. Cada palabra era como un soplo de vida en su pecho dormido. Lucas estaba vivo. Herido, sí, pero luchando. Pensando en ella, yo todavía la amaba. Por un instante, todo el dolor, toda la incertidumbre, toda la soledad parecieron disiparse. La esperanza, dormida durante tanto tiempo, renació con fuerza. Eva sabía que no podía mostrar nada delante de sus padres. Pero esa noche, por primera vez en meses, sus ojos se iluminaron. Volvió a encender la vela de la ventana con más fe que nunca y, sentada al escritorio, comenzó a escribir una nueva carta. Con manos febriles, «A mi amado Lucas, recibí tu carta.
después de tanto tiempo, no tienes idea de lo que tus palabras significaron para mí. Saber Q Vibes, que aún piensas en mí, me da fuerza para resistir todo. No importa cuánto dure esta guerra, o cuánto tiempo todavía lleve, te esperaré en me, resisto por ti, yo vivo para ti. Y un día Dios nos unirá. Cuídate, mi amor. No dejes que la oscuridad te venza. Con lágrimas corriendo por su rostro, dobló la carta y se la entregó a Klaus a la mañana siguiente. A partir de ese momento, una nueva energía se apoderó de Eva, incluso cuando sus padres volvieron a presionarla para que se casara. Ella los enfrentó con renovada determinación. No me casaré, Lucas vive, y mientras viva, lo espero. Los padres, exasperados, intentaron discutir, amenazar, pero ya no pudieron romperlo. La certeza de que Lucas estaba vivo, de que todavía escribía, era un escudo impenetrable. Los días que siguieron fueron menos pesados. No porque la situación hubiera cambiado, la guerra seguía en su apogeo y la incertidumbre aún persistía, sino porque Eva ahora tenía una esperanza concreta a la que aferrarse. Y eso hizo toda la diferencia. Empezó a salir más, a caminar por los campos con Klaus en momentos furtivos, a recoger flores para dejar junto a la vela de su ventana, pequeños gestos que, para quien los miraba desde fuera, quizá no significaran nada, pero para ella eran declaraciones silenciosas de amor y resistencia. El silencio de las cartas, que casi la había destruido, finalmente se había roto. Y en ese fragmento de esperanza, Eva encontró la fuerza para seguir adelante. Porque mientras Lucas viviera, mientras sus palabras cruzaran mares de barro y sangre para llegar a ella, nada, ni siquiera la guerra, podría separarlos. Realmente, habían pasado meses desde entonces. Eva había recibido la tan esperada carta de Lucas. La esperanza, renacida por aquellas palabras, sostenía su alma cada día. Pero la guerra sin piedad continuó prolongándose, y las cartas posteriores volvieron a escasear. Era como si cada línea escrita tuviera que pasar por un laberinto de escombros y muerte antes de llegar a sus manos. Mientras tanto, en Rosenwald la guerra empezó a dejar marcas visibles. Muchos jóvenes del pueblo no regresaron. Los que regresaron tenían un vacío en la mirada que era difícil de afrontar. Cada llegada de un soldado era una mezcla de alegría y miedo. En alegría por verlos vivos, miedo por lo que traían consigo. Eva, sin embargo, se mantuvo firme. La presión de sus padres no cesó, pero ella permaneció inflexible. Mientras haya una oportunidad, te esperaré. Esa fue la promesa que se repitió como un mantra. Las noches continuaban con la vela encendida en la ventana y los ojos fijos en el cielo, enviando oraciones silenciosas para que Lucas sobreviviera. Una mañana, el pueblo fue sorprendido por un anuncio inesperado. Un pequeño grupo de soldados regresaba al pueblo. No fue una celebración oficial, ya no había espacio para fiestas, pero las familias, ansiosas por recibir noticias, acudieron en masa a la estación improvisada. La noticia se difundió rápidamente. Eva lo supo por Klaus. Eva, los soldados están regresando. No sé si Lucas está entre ellos, pero tenemos que irnos. Su corazón se aceleró. No sé. Atrevió a hacerse ilusiones demasiado. El miedo a una nueva decepción la acompañaba, pero necesitaba estar allí. Era más fuerte que cualquier prudencia. Se puso un abrigo sencillo, se recogió el pelo y con Klaus a su lado, caminó hasta el pequeño muelle donde estaba previsto que llegara el transporte improvisado. El lugar estaba lleno de familias, madres con lágrimas en los ojos, hermanos, niños, el sonido apagado de las conversaciones mezclado con el viento helado. Eva temblaba, no solo de frío, sino de la ansiedad que la consumía. Luego, a lo lejos, el sonido de un motor. Un camión militar cubierto por una lona se acercaba lentamente. El tiempo pareció ralentizarse. Cuando el vehículo se detuvo, algunos soldados descendieron, delgados, exhaustos, muchos con heridas visibles. Algunos fueron ayudados por compañeros. Las miradas perdidas revelaron horrores vividos que las palabras jamás podrían describir. Eva los observó uno por uno, con el corazón apretado y las manos frías. No hay rastro de Lucas. Pero entonces, cerca del final, un soldado cojeando, apoyado en un bastón improvisado, bajó con dificultad. Llevaba un uniforme desgastado y sucio, y su rostro, aunque más viejo, aunque marcado por cicatrices y una barba rala, era inconfundible. Era Lucas. Parecía que faltaba el aire. Por un instante, el mundo entero desapareció. Eva dio un paso vacilante hacia adelante,
como si no pudiera creer lo que veía. Lucas miró hacia arriba, y cuando sus ojos se encontraron, un suave brillo cruzó su rostro cansado. Intentó sonreír, pero las lágrimas acudieron más rápido. Eva corrió sin importarle quién la miraba, sin importarle sus padres, ni el pueblo. Corrió hacia él y lo abrazó fuertemente, sintiendo su cuerpo delgado, sus huesos que sobresalían, pero también el calor aún vivo de aquel a quien tanto amaba. Mi amor, has vuelto, has vuelto, susurró entre lágrimas. Lucas, con voz ronca, respondió: por ti, Eva, solo por ti pude volver. El abrazo fue largo, fuerte, como si quisieran compensar todo el tiempo perdido, todas las noches de ausencia, todo el dolor vivido. Pero pronto, cuando retrocedió un poco para mirar a Lucas más de cerca, Eva vio las marcas que la guerra había dejado en él. En su rostro, una cicatriz que le cruzaba la sien. En el cuerpo, la postura encorvada, la pierna lesionada. En sus ojos, un profundo cansancio, un dolor que las palabras no podían expresar. Aún así, para ella, él era el mismo Lucas, el hombre que ella amaba, que había esperado. Las marcas solo atestiguaban su coraje, su lucha por regresar. Lucas, por su parte, temía la mirada de Eva durante meses. Se había preguntado si ella todavía lo reconocería, si todavía lo aceptaría con todas esas cicatrices. Pero cuando vio el amor incondicional en sus ojos, supo que nada podría separarlos. Lamento no ser ya el hombre que se fue, dijo con voz débil. Eva sostuvo su rostro con ternura. Para mí, eres más que nunca el hombre que amo, no por las apariencias, sino por el alma que se resiste. Y es esa alma la que siempre he esperado. El pueblo observaba en silencio. Muchos se sintieron conmovidos. Hasta los más rígidos empezaron a ver la fuerza de ese amor que ni la guerra, ni las familias, ni el tiempo pudieron destruir. Pero la batalla aún no estaba ganada. Lucas necesitaba recuperarse. Y las familias, aunque guardaban silencio ante la escena, aún cargaban con el peso del orgullo. Pero en ese momento, Eva y Lucas lo supieron. Habían ganado la batalla más grande de todas. El amor había sobrevivido. Y ahora, con cicatrices y todo, estaban juntos de nuevo. Fue el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo marcado ya no por la espera, sino por la reconstrucción. Por la vida que aún podría escribirse entre dos. Los días siguientes al regreso de Lucas eran una mezcla de alegría e incertidumbre. Eva finalmente pudo verlo, tocarlo, sentir su aliento a su lado. Pero las cicatrices de la guerra iban más allá de lo que los ojos podían ver. Lucas era un hombre cambiado, su cuerpo debilitado, su pierna marcada por la herida, las pesadillas que lo despertaban de madrugada. Todo eso le pesaba. Y aún así, la llama entre ambos permaneció intacta, quizás incluso más fuerte. Sobrevivimos, dijo Eva, cada vez que él se debilitaba. Ahora construiremos lo que la guerra intentó arrebatarnos. Pero el mundo que los rodeaba no había cambiado tanto como ellos. Las familias, todavía aferradas a su orgullo, no estaban dispuestas a aceptar la reunión. Sina Weissman, al enterarse de que Lucas había regresado y que Eva lo había visitado diariamente durante su recuperación, estalló en furia. Aún no ha terminado, Eva gritó. Este hombre es un enemigo. Su insistencia en deshonrar a nuestra familia ha traspasado todos los límites. Pero Eva, fortalecida por meses de resistencia, no se rendiría por más tiempo. Padre, con todo respeto, esta guerra nos ha enseñado que hay cosas más importantes que los viejos rencores. Amo a Lucas, él me ama. Ni de ustedes puede cambiar eso. La madre, más silenciosa, parecía conmocionada al ver la fuerza de su hija. Los meses de sufrimiento habían transformado a Eva en una mujer que sabía lo que quería y que ya no temía las consecuencias. Mientras tanto, en el otro lado, el Kruger también dudó. Señor, al ver el estado en que había regresado su hijo, sintió una mezcla de dolor y culpa, pero su orgullo aún pesaba mucho. Dar la bienvenida a Eva como parte de la familia sería un golpe difícil de aceptar para él. Pero ni las familias, ni los restos de guerra, ni las opiniones del pueblo serían suficientes para detener lo que estaba a punto de suceder. Con el tiempo, la salud de Lucas mejoró. Poco a poco, comenzó a caminar de nuevo con más firmeza. Las noches de pesadilla se hicieron menos frecuentes. Cada mañana, cuando abría los ojos y veía a Eva a su lado, se reforzaba en su corazón la certeza de que había un futuro por vivir. Fue una tarde de verano, en medio del campo, donde se
habían reunido en secreto tantas veces que Lucas tomó una decisión. Se sentaron bajo un árbol viejo, con el aroma de flores silvestres en el aire. Lucas tomó la mano de Eva cariñosamente. Pasé tanto tiempo en este mundo oscuro, luchando por sobrevivir, pero siempre hubo una luz en tu amor. Ahora que he vuelto, incluso con todo lo que llevo encima, solo quiero una cosa. Eva, quiero construir una vida contigo. No más escondites, no más miedo. Los ojos de Eva se llenaron de lágrimas, pero esta vez lágrimas de felicidad. Es todo lo que alguna vez soñé. Ella respondió: no me importa lo que digan los demás. No me importa si tenemos que pelear más. Quiero estar contigo en siempre. Entonces decidieron que harían oficial su amor y ya no pedirían más permiso. Cuando, días después, Eva anunció a sus padres que se casaría con Lucas, las reacciones fueron predecibles. Su padre amenazó con echarla de la casa. Su madre lloró rogándole que lo reconsiderara. Pero Eva estaba tranquila. "Ya tomé mi decisión, y aunque tenga que salir por esa puerta sin nada, seguiré a Lucas". Curiosamente, en el lado de Kruger la recepción fue un poco diferente. Señor, aunque amargado, no podía ignorar lo que había vivido su hijo. La guerra también lo había destrozado a él, y por primera vez parecía cansado del rencor que había guardado durante tanto tiempo. Si eso es lo que quieres, Lucas, aunque así sea. Ante la resistencia de las familias, la boda fue sencilla, sin fiestas, sin grandes celebraciones. Si no fuera por Eva y Lucas, fue el momento más grande de sus vidas. En una mañana de cielo azul, en la pequeña capilla del pueblo, con solo unos pocos amigos leales como testigos, incluido Klaus, que había sido un verdadero ángel de la guarda para ambos, se prometieron amor eterno, en la alegría y en el dolor, en la paz y en la guerra, en el tiempo y en la eternidad. Mientras salían de la iglesia de la mano, Eva levantó la cara hacia el sol y sonrió. Ya no había cadenas. Ya no habían ganado la guerra externa y, más importante aún, la guerra interna de sus familias y de la sociedad que los juzgaba. Con el tiempo, incluso los corazones endurecidos comenzaron a abrirse. El sufrimiento de la guerra había enseñado duras lecciones a todos. Los habitantes de Rosenwald, ya cansados de tragedias, comenzaron a ver en aquella pareja un símbolo de esperanza, de renacimiento. Señor Weissman, aunque nunca se disculpó directamente, poco a poco fue aceptando la presencia de Lucas. Con el tiempo, la madre de Eva se permitió conocer a su yerno, y en el fondo, comprendió que su hija había tomado la decisión correcta. Lucas y Eva reconstruyeron sus vidas con paciencia y amor. La sencilla casa que construyeron juntos fue, desde el primer día, un verdadero hogar, construido no sobre convenciones, sino sobre un amor que había sobrevivido a todo. Y cada vez que caía la noche y se encendían las velas, Eva miraba a Lucas y decía: si un día alguien me pregunta ¿cómo superamos todo esto?, diré que fue porque nunca dejamos de creer. Porque incluso cuando las cartas callaban, incluso cuando el mundo se desmoronaba, nuestro amor habló más fuerte. Lucas sonrió y le estrechó la mano, porque ahora por fin estaban juntos. Un amor que sobrevivió a la guerra a odiar en el momento. Un amor que ninguna cicatriz podrá borrar. Acabas de descubrir una historia de amor que lo desafió todo. Familias, tradiciones, guerras e incluso el propio tiempo. Si esta historia te tocó el corazón, si en algún momento te imaginaste en el lugar de Eva, esperando una carta que tal vez nunca llegara, o en el lugar de Lucas, luchando por amor aún rodeado de horror, entonces no te vayas sin dejar tu apoyo. Me gusta este video, suscríbete al canal Cartas desde el Frente y comparte esta historia, porque historias como esta no se pueden olvidar. Nos recuerdan que incluso en los escenarios más oscuros de la humanidad, el amor siempre encuentra la manera de perdurar. Why? Si queréis seguir viajando con nosotros a través de otras historias de amor, esperanza y añoranza, os espero en el próximo video. Nos vemos. Entonces.